Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años y decidí mudarme a la casa de mi madre. Había fallecido hace poco y pensé que reconectar con mis raíces me ayudaría a superar el duelo. Al principio, esos días eran nostálgicos, pero una noche de tormenta todo cambió. Estaba trabajando en mi computadora. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor y escuché susurros en el aire. Me giré, pensando que quizás era mi imaginación. Pero justo en ese momento, sentí algo extraño, como un roce en mi espalda. Me asusté. Volteé rápido, pero solo vi las sombras de los muebles y la oscuridad. Intenté volver a concentrarme, pero el ambiente se sentía pesado, la tormenta empeoró. Los truenos resonaban fuerte y las luces parpadeaban. Entonces escuché pasos, retumban en el ático. El sonido era pesado, casi como si alguien estuviera caminando sobre el suelo de madera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Es solo el viento, me dije, aunque no estaba seguro. Decidí averiguar qué pasaba. Subí por la escalera, cada paso resonaba en el silencio de la casa, la puerta del ático estaba cerrada, pero parecía tener un peso extraño. Era como si alguien hubiera puesto algo para bloquearla desde adentro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría haber allí? ¿Sería un ratón o algo más? A medida que me acercaba, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Debía abrirla? La inquietud creció, pero mi curiosidad era más fuerte. Mientras trataba de escribir algunas líneas, escuché los susurros de nuevo. Eran diferentes esta vez, más claros. Alguien parecía intentar comunicarse. Luis, el eco de mi nombre hizo que me detuviera. Me giré, pero solo había oscuridad. Sentí un nudo en el estómago. La casa siempre había sido mi refugio, pero esta noche se sentía diferente. Sentí que algo no estaba bien, intenté distraerme mirando por la ventana. La lluvia caía sin parar. Pero la tormenta parecía un fondo para lo que realmente sucedía en el ático. Los susurros aumentaron y sentí que la casa estaba viva de alguna manera. Familiar, pero inquietante. Intenté pensar en mi madre, en los buenos momentos, pero la sensación en mi pecho pesaba. Me pregunté si realmente debería enfrentar mis miedos, pero un instinto de supervivencia me decía que no lo hiciera. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, escuché el susurro otra vez. Luis esta vez era más fuerte, más cercano. Mi corazón se aceleró. Algo en mí sabía que debía ir hacia esa puerta, pero el miedo me detuvo. Finalmente, decidí que debía buscar ayuda. Sin embargo, al girar la manija de la puerta del ático, el aire se volvió frío. ¿Qué había detrás? No podía desaprovechar esta oportunidad. Pero entonces, un rayo iluminó la sala, y por un instante, vi algo en la oscuridad. Un rostro pálido. Me quedé paralizado. La casa había guardado sus secretos, y esa noche, parecía lista para revelarlos. Capítulo 2. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista del rostro que había aparecido entre las sombras. Era pálido y de facciones delgadas, como un eco distante de alguien que conocía. Pero no podía recordar quién era. Sin pensarlo, di un paso atrás, quedando a merced de la confusión y el miedo. No puede ser real, pensé. La tormenta retumbaba en el exterior, pero en mi mente solo había silencio. El rayo iluminó nuevamente la habitación, y en ese fugaz destello, el rostro ya no estaba. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo aterrorizado por lo que había visto. Quizás fue un reflejo, intenté convencerme. Pero el susurro volvió a sonar, este más claro y más insistente. Luis, era como si la figura me llamara, y una parte de mí quería responder, mientras otra intentaba aferrarse a la razón. Regresé lentamente hacia la puerta del ático. El nudo en mi estómago seguía ahí, casi palpable, y la manija parecía congelada al tacto. A medida que tomaba aire, mis manos temblaban. Sabía que si abría esa puerta, los secretos de la casa podrían desatarse, y no estaba seguro de poder manejarlo. En ese instante, un estruendo de truenos resonó, haciendo vibrar las paredes. Fui incapaz de contenerme. Abrí la puerta del ático con un tirón brusco. La bisagra crepitó, como si la casa estuviera protestando por el intruso. En el umbral,
Me encontró una oscuridad profunda y densa. Era un vacío que parecía devorar la luz. Tomé el paso decisivo hacia el interior. La escalera venía a mi encuentro, cubriéndome la vista de lo que podría esperar. La oscuridad parecía susurrar palabras que no entendía, llenando el aire con una presión incómoda. Con cada escalón que ascendía, el miedo se convertía en una sensación de ahogo. Cuando al fin llegué al último peldaño, una ráfaga de aire frío me dio la bienvenida. Mis sentidos estaban alerta. La habitación del ático era un caos de cajas y muebles cubiertos de polvo. Sin embargo, un rincón pareció brillar tenuemente. Me acerqué, y ahí, iluminada por la tenue luz de la tormenta, vi una caja de madera antigua. El corazón me latía con fuerza, y al acercarme, el susurro resonó nuevamente. Luis, ábrela, era una invitación, pero me quedé paralizado. Una lucha interna se desataba en mí. La curiosidad empujaba, pero el miedo gritaba. Con un gesto tembloroso, levanté la tapa de la caja. Dentro había fotografías, y al tomarlas entre mis manos, el mundo exterior desapareció. Las imágenes eran viejas, desvaneciéndose con el tiempo, pero reconocí algunas caras, amigos de mi infancia, familiares. Luego, encontré una fotografía de mi madre, sonriendo, en un lugar que no pude identificar. Mis dedos tocaron la imagen, y algo cambió. Supuse que era solo mi imaginación, pero la atmósfera estaba vibrante, como si las fotos estuvieran despertando algo en el aire. Entonces, un ruido detrás de mí me hirió como un golpe. Un crujido, un rasguño. Me giré rápidamente, y para mi horror, vi la figura de la silueta pálida no muy lejos. Esta vez no había dudas, era real. Me miraba, con ojos que reflejaban una tristeza profunda. El rostro pálido de la tormenta estaba ahí, tan cercano que podía sentir su frío, estaba atrapado entre la curiosidad y el terror. ¿Qué deseas?, grité, mi voz sonando extraña en el silencio del ático. La figura no respondió, solo se quedó allí, mirándome. El frío se apoderó del aire, y su presencia pareció bordear el instante. Entonces, el relámpago iluminó de nuevo el espacio, y me di cuenta de que había llegado el momento de descubrir la verdad detrás de esa casa. Pero mi respuesta a esa verdad podría cambiarlo todo. Capítulo 3. El silencio que siguió a mi grito me envolvió. Sentí que cada respiración se volvía más difícil. La figura seguía ahí, inmóvil, como si estuviese esperando algo. El aire estaba cargado con un peso indescriptible. Mis ojos se mantuvieron fijos en la sombra pálida, buscando cualquier signo de movimiento, pero su rostro permaneció impasible. Cada parpadeo del relámpago a través de la ventana revelaba su figura, y una parte de mí deseaba que desapareciera de una vez. Finalmente, decidí romper ese silencio. ¿Eres un fantasma? Mis palabras sonaron débiles, casi ridículas, pero era lo único que podía pensar. No recibí respuesta. La figura solo seguía mirando. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la historia de aquella casa comenzara a desenredarse ante mis ojos. Sin saber por qué, volví a mirar la caja a mis pies. Las fotos parecían brillar de nuevo, absorbiendo un poco de luz de la tormenta. Tal vez este espectro tenía algo que ver con ellas. Me agaché, sintiendo una extraña conexión con ese antiguo contenido. Mis manos temblaban mientras seguía buscando más fotos. Entre los rostros familiares, vi una nueva imagen que no había reconocido antes. Era un niño de ojos grandes y tristes. Al mirarlo, una punzada de dolor recorrió mi corazón. Me di cuenta de que su rostro se parecía al de la figura, y la conexión era inconfundible. Mi mente hizo un salto de conclusiones. «Eres tú», murmuré, sintiendo que el aire se volvía aún más frío. En ese preciso momento, la figura pareció moverse. Un ligero paso hacia adelante, como si quisiera acercarse. Sentí la urgencia de alejarme, un instinto primario de huida que me suplicaba correr. Pero algo me mantenía en el lugar. Tal vez eran los ojos, esos ojos que irradiaban tristeza. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, mi voz sonando más firme, aunque todavía temblorosa. «¿Qué necesitas de mí?». La figura no contestó, pero una brisa helada envolvió la habitación,
arrastrando consigo una fragancia familiar que reconocí al instante, el perfume de mi madre. Esa dulzura estaba presente, y por un momento, me sentí en casa. ¿Es por ella?, pregunté. ¿Viniste por mi madre? El aire pareció responder con un eco de lamentos, como si el pasado se manifestara en la atmósfera. La figura inclinó la cabeza, un gesto que me instó a seguir hablando. Entonces, otra vez, el relámpago iluminó todo, y un destello golpeó la caja. En esa luz se revelaron más fotos. Una en particular atrajo mi atención, era de una gran reunión familiar, recordaba ese día con cálido cariño. Pero al observar con más cuidado, noté una sombra oscura detrás de todos, una figura indistinguible que parecía observarnos a todos. Percibí que la figura que se encontraba ante mí era la misma que estaba en la sombra de la fotografía, mis ojos se abrieron como platos. No. Esto no puede ser. ¿Eras tú en la foto? Mi voz ahora era un susurro asustado, el temor comenzaba a convertirse en una desesperada necesidad de entender. No era un espectro cualquiera, era parte de algo más profundo, algo que había estado oculto bajo capas de recuerdos y secretos de familia. La figura apenas se movió, pero su mirada pareció adquirir claridad. Con un impulso inesperado, extendí la mano hacia ella. ¿Qué quieres que haga? Las palabras salieron, y mi corazón latía con intensidad. En ese instante, una oleada de fuerza me golpeó. La figura dio un paso más hacia mí, y lo que siguió fue un silencio cargado de significado en el que las sombras parecieron cobrar vida. Entonces, sin aviso, las luces de la casa parpadearon y el aire se volvió aún más helado. La tormenta rugía afuera, y su eco resonaba con una urgencia creciente. No estaba solo en la casa. Algo había despertado, y debía descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, en ese segundo, comprendí que mi conexión con la figura y la caja de fotos desataban algo que nunca podría haber preparado para enfrentar. Todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 4. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el aire que antes me había rodeado ahora fuera más denso, más opresor. Cuando la figura avanzó, un grito ahogado se quedó atascado en mi garganta. ¿Qué quieres de mí?, insistí, luchando contra el terror que intentaba paralizarme. La habitación vibraba con la tormenta. Los truenos retumbaban, y cada destello de luz parecía dejar una imagen grabada en mi cerebro. Pero eran sus ojos lo que más me atrapaba. Esa tristeza, esa súplica silenciosa, me llenaba de preguntas que no podía formular. Tenía que entender. La figura dio otro paso. Su presencia era tan palpable que podía sentirla en mis huesos. Me forcé a mirar la caja nuevamente. Las fotos, misteriosas y cargadas de significado, parecían susurrar secretos. Recordé el rostro del niño, los ojos tristes que reflejaban un profundo dolor. Era evidente que ese niño y la figura estaban conectados de alguna manera, pero, ¿cómo? Miré hacia la figura. ¿Estás tratando de decirme algo sobre él? Mi voz se rompió, pero mis palabras flotaron en el aire. La figura permanecía inmóvil, pero en su rostro, un cambio sutil ocurrió. Como si mis palabras hubieran encendido una chispa dentro de ella. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la habitación, el tiempo había comenzado a distorsionarse. Las sombras parecían moverse como si las historias atrapadas en ellas quisieran ser liberadas. La figura inclinó la cabeza levemente, y en ese momento supe que debía hacer algo. Cuéntame tu historia, susurré, casi sin darme cuenta. Por favor. Fue como si una energía fluyera entre nosotros. Ella extendió su mano hacia mí, una invitación silenciosa. La conexión era innegable. Cerré los ojos un instante, y en ese momento sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Cuando volví a abrirlos, la habitación estaba iluminada por el destello de un recuerdo. Vi flashes de imágenes, una vida que no era la mía. La figura se transformó en una mujer joven, risas y juegos llenaban el aire, iluminando el cuarto como una cálida tarde de verano. Luego, cambié de nuevo, y el niño del que había visto la foto apareció junto a la mujer. Todo era felicidad, pero había una sombra que estaba comenzando a aparecer. Me di cuenta de que la sombra era la misma figura que ahora estaba frente a mí. ¿Qué le pasó?, pregunté, angustiado.
La imagen se oscureció abruptamente, y el dolor llenó el aire. La mujer lloraba, y el niño estaba atrapado en una situación oscura y aterradora. El miedo consume su rostro. La tormenta en mi mente se descontrolaba, y gritos ahogados resonaban en mis oídos. No. Espera, grité, pero ya era demasiado tarde. La visión había terminado, y la figura estaba más cerca, sus ojos ahora brillaban con una intensidad que me hizo querer apartar la vista. La tristeza en su expresión era abrumadora. Sin previo aviso, un fuerte golpe resonó en la puerta de la habitación, lanzándome hacia atrás. La figura dio un paso atrás, como si también ella hubiera sentido la presión del sonido. El miedo era palpable ahora, y al mirar hacia la puerta, pude ver que había comenzado a abrirse lentamente. Cada crujido de las bisagras resonaba como un grito desgarrador en la paz que intentaba restaurar mi mente. Alguien o algo estaba viniendo, y esa presencia desconocida parecía estar relacionada con la figura y su historia. Ya no podía huir de esta realidad. Tenía que enfrentar el horror que estaba por venir. Capítulo 5. La puerta se abrió lentamente, revelando una sombra oscura que se proyectaba en el umbral. No podía distinguir ninguna figura, pero una frialdad penetrante se instaló en el ambiente. Sentí que mi corazón latía con fuerza. En ese instante no sabía si debía correr o quedarme parálisis. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura frente a mí se quedó en silencio, pero en su mirada había una mezcla de desesperación y furia. En un impulso, me volví hacia la figura femenina, buscando alguna señal de apoyo, algo que me indicara qué debía hacer. Pero ella seguía quieta, observando la puerta con una tristeza inagotable. Fue entonces cuando el silencio se rompió con un crujido. La sombra avanzó, sumergiéndome en la incertidumbre. De repente, la figura del umbral se movió hacia adelante, y un rayo iluminó su rostro. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Su mirada estaba llena de una ira contenida. Mi mente luchaba por asociar lo que estaba sucediendo. ¿Era el padre del niño? ¿O alguien más relacionado con esa historia de dolor? ¿Qué quieres?, volví a preguntar, esta vez con un poco más de firmeza. Pero el hombre no respondió. En cambio, extendió una mano hacia la figura en la habitación. La conexión era palpable, y en su expresión vi los mismos ojos tristes y vacíos del niño. Un grito resonó en mi cabeza, y en ese instante, una ráfaga de imágenes volvió a invadirme. La visión era intensa, el niño, la mujer, y ahora, el hombre. Veía destellos de momentos felices que rápidamente se tornaban oscuros. Sentí una angustia creciente. ¿Había algo que no estaba entendiendo? ¿Cómo estaban todos conectados? Necesito saberlo, murmuré con desesperación, sin saber si hablaba a la figura o a mí mismo. La tormenta rugía más allá de las paredes, como si el mundo estuviera reflejando mi confusión. El hombre finalmente habló, su voz profunda y resonante atravesó el aire tenso. No puedes escapar de lo que ya ha ocurrido. Su tono era un eco del miedo que había sentido en las visiones. ¿Qué son estas imágenes? ¿Qué les pasó a ellos?, pregunté, sintiendo la urgencia de entender. La figura femenina dio un paso hacia el hombre, y en sus ojos brilló un destello de esperanza. Pero entonces, lo comprendí. Estaba intentando decirme que la historia no había terminado. Que había más. De repente, la atmósfera cambió. Una risa, fría y burlona, rompió el silencio, sonando desde el fondo de la habitación. Era una risa que no debería estar allí, que provenía de un lugar oscuro. Empezó a difuminarse entre el sonido de la tormenta, creando una cacofonía inquietante. No podía mirar a los lados. No podía apartar la vista de ellos. El hombre vaciló, mirando de nuevo a la figura. La conexión entre ellos era palpable, como un lazo tirante que podía romperse en cualquier momento. Escúchame, grité, a la figura y al hombre. Dame una respuesta. Pero en el momento en que terminé de hablar, la risa se detuvo. El aire se volvió pesado y sentí que alguien, estaba acercándose. Una nueva sombra se formó detrás del hombre, amenazadora e imponente. La puerta, ampliamente abierta ahora, revelaba un pasillo oscuro que parecía palpitar con una vida propia. Lo desconocido me llamaba, y al mirar hacia la figura,
Sus ojos brillaban con una súplica desesperada. Entonces lo entendí, la historia que necesitaba saber no solo era de ellos, sino también de mí. Mi destino estaba irremediablemente entrelazado con su dolor, y si no encontraba la forma de liberarlos, corría el riesgo de ser consumido también. La tormenta no estaba terminando, apenas comenzaba. Y yo tendría que enfrentar lo que eso significaba. Capítulo 6. Con un brinco, el hombre dio un paso atrás, como si aquel segundo de duda lo hubiera sacudido. La sombra detrás de él se contorsionó, tomando una forma indistinguible. Un escalofrío me recorrió la espalda. La risa había cesado, pero ahora había un silencio aún más amenazador. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El hombre no me respondió. En vez de eso, su mirada se encontró con la de la figura femenina. Era como si sostuvieran una conversación silenciosa cargada de significados que no podía percibir. Me giré hacia el pasillo oscuro, donde la sombra había hecho su aparición. Cada segundo que pasaba sentía que un abismo se abría a mis pies. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo en mí seguía atrapado, como un pez luchando por liberarse del anzuelo. «Deben contarme», grité, la angustia inundando mis palabras. El hombre, visiblemente alterado, finalmente rompió su mutismo. «Ellos necesitan paz», dijo, escaneando la habitación, como si esperara que una respuesta surgiera de entre las sombras. «¿Paz? ¿De qué hablas?» Mi mente estaba a 1000 por hora, buscando una manera de unir las piezas. La figura femenina avanzó lentamente, su mirada fija en mí, y sentí que había muy poco tiempo. El hombre se giró para mirarla, la preocupación pintada en su rostro. Algo en su expresión me hizo dudar, tal vez estaba a punto de revelarme una verdad aterradora. «Ellos no están en paz», continuó el hombre. Y lo que viene hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. «Lo que viene no es solo para ellos. También es para ti». El eco de su frase resonó en mi mente. «No puedo», balbuceé, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con la desesperación. De repente, una ráfaga de viento hirviente entró por la puerta abierta, sacudiendo los elementos en la habitación. A través de esta interferencia, la figura femenina dio un paso más cerca. Sus ojos parecían suplicar y advertir al mismo tiempo, mi pecho se sentía apretado, como si la tormenta estuviera tratando de cerrarme. «¿Qué debo hacer?», logré preguntar, mis palabras apenas un murmullo entre el ruido del viento. El hombre vio la tormenta, y su frente se frunció en preocupación. «Debes enfrentarlo», dijo, señalando hacia el pasillo oscuro. «No puedes huir de esto. Tienes que descubrir lo que está detrás de esa sombra». Entonces, el aire se volvió más denso y la sombra pareció retorcerse aún más, como si una entidad oscura entendiera que estaba siendo nombrada. «No puedo», murmuré, sintiendo que el terror comenzaba a ahogarme. La figura femenina se acercó un poco más, su mirada ardiente estaba más que llena de dolor, era un fardo que parecía compartir. «Es ahora o nunca», susurró el hombre, urgentemente. «No les dejes caer en la oscuridad». Sentí una punzada de determinación. Tal vez no podía seguir evitando esta confrontación. La tormenta rugía por fuera, pero esa lucha interna era la más feroz de todas. Hice un paso hacia adelante, sintiendo que cada paso hacia el pasillo oscuro era una decisión consciente, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, una figura emergió de la penumbra. Me quedé helado. Era alguien que conocía. «Tú», grité, el reconocimiento asomándose en mi voz. No era posible. Pero ahí estaba, y todo lo que había imaginado se desmoronó, la escena se volvió un caos. La sombra detrás del hombre parecía cobrar vida, mientras que un nuevo despertar de recuerdos, dolor y confusión se apoderaba de la habitación. La tormenta rugía con más fuerza, y el tiempo se detuvo en un instante. ¿Era realmente este el momento en que se abriría la puerta a la verdad? Capítulo 7. La figura que surgió de la penumbra se acercó más, y mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. Era ella. Su imagen encajaba en mi memoria, pero no podía entender cómo podía estar aquí, en este lugar y en este momento. Me sentía atrapado entre la incredulidad y el miedo. «¿Por qué?»,
balbuceé, sintiendo las lágrimas brillar en mis ojos. Su rostro, una mezcla de amor y sufrimiento, parecía hablarme aunque sus labios permanecían cerrados. Miré al hombre, que ahora observaba la escena con una inquietud palpable. ¿Cómo es posible? No esperaba una respuesta, pero su sola presencia hacía que mi mente diera vueltas. ¿Quién es?, preguntó la figura femenina al lado del hombre, su voz temblando entre el caos y el viento. Esa pregunta llevó más peso del que podría haber imaginado. Un silencio incómodo nos envolvió, mientras la sombra en la esquina parecía absorber cada fragmento de luz, alimentándose de nuestra angustia. Es una parte de mi pasado, respondí, la voz rasposa. A medida que hablaba, la rabia y el dolor comenzaron a fluir hacia afuera. Ella se fue, no debió venir aquí. La figura femenina dio un paso más cerca, y un profundo anhelo me empujó a estirarle la mano, aunque sabía que podría ser en vano. Te he estado buscando, dijo, sus ojos fijos en mí, y en su mirada había una mezcla de súplica y desesperación. Pero no podía comprender quién estaba enfrente. Estaba acostumbrado a las sombras de los recuerdos, a las historias en mi mente, esto era tangible, real, y a la vez un eco de otra vida. El viento arremetió con más fuerza, y los objetos en la habitación comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible decidiera reordenar todo a su alrededor. La sombra se agitó, y un retumbar profundo llenó el aire. Tienes que irte, exclamó el hombre, mirándome con ojos llenos de temor. Esto ya no es seguro. No puedo dejarla, grité. Esa reacción sorprendió incluso a mí. Nunca pensé que una parte de mi vida pudiera arrastrarme así. La figura femenina extendió su mano hacia mí, y en su gesto vi todo el dolor que había dejado en el camino. Fue una invitación y una advertencia. La sombra se acercó más, comenzando a envolver la habitación en una oscuridad más densa. Algo estaba despierto en ese rincón oscuro y comenzaba a salir. Detrás de mí, el hombre intentó ofrecerme un camino de escape, pero sabía que mi destino estaba en este instante, en esta elección. Debes enfrentar la verdad, dijo el hombre, y en su voz había una urgencia feroz. No puedes dejar que la sombra te consuma. Si no actúas ahora, perderás lo que más valoras. Fue un golpe a la razón. La figura femenina desapareció por un instante, llevándose consigo toda esperanza, pero su esencia seguía presente. Ya no podía ignorar la conexión que había entre nosotros. Esperaré siempre, murmuró su voz en mi mente, como un eco distante. La sombra dio un salto repentino, y en ese momento, el terror y la necesidad de enfrentar mis miedos se fusionaron. Voy a luchar, grité, el desafío brotando de mi interior. Y así, con el eco de su voz aún resonando, di un paso hacia la sombra que aguardaba, listo para confrontar mis propios demonios. Las luces comenzaron a parpadear, el aire firmemente cargado de electricidad. El tiempo se entrelazó. Algo se avecinaba, y lo que estaba a punto de suceder obligaría a todos a revelar sus secretos. Un grito mío o de otra persona resonó, y todo lo que quedaba era enfrentar lo desconocido. Capítulo 8. El aire zumbaba como un enjambre de avispas, lleno de una tensión palpable que me ponía los pelos de punta. Cuando la sombra se acercó, parecía desdibujar el espacio que me rodeaba, robando los colores como si la oscuridad tuviera voluntad propia. Mi cuerpo se movía por instinto, incluso mientras mi cabeza intentaba procesar lo que estaba sucediendo. No puedes quedarte aquí, insistió el hombre, aún a mi lado, casi a susurros. Pero no podía. No podía dejarla ir de nuevo, no sin comprender la verdad de su regreso. Su figura aparecía y desaparecía entre la niebla como un recuerdo que se niega a morir. ¿Qué quieres de mí?, grité, la desesperación escapando por mis labios. Su mirada seguía fija en mí, pero la distancia entre nosotros parecía crecer. Un eco de risas resonó en la habitación, en un tono burlón y oscuro. Era aterrador. Miré alrededor, buscando la fuente, pero todo lo que había era la sombra que amenazaba con devorarme. Enfréntate a lo que has olvidado, dijo una voz profunda que surgió del abismo. No era ni el hombre ni ella, pero resonó en mi interior como una verdad olvidada. Con un impulso que parecía venir de mis entrañas, me concentré en la figura femenina. Ella había sido mi ancla en un mar de descontrol, y ahora, en este momento crítico,
Todo lo que quería era romper esa distancia. Mientras me acercaba, una corriente fría me envolvió. Por favor, no te vayas. La súplica salió de mi boca, desgarrada, casi inaudible. De repente, la sombra estalló, como un enjambre de murciélagos liberados de una jaula. Las paredes oscilaron, y la habitación pareció temblar. «Sal de ahí», gritó el hombre, mientras retrocedía, incapaz de soportar la fuerza de la oscuridad. Pero mis pies estaban arraigados al suelo. Era el momento de confrontar lo que había estado oculto dentro de mí y que nunca supe cómo enfrentar. Justo cuando la sombra se iba a lanzar sobre mí, sentí que una luz brillante brotaba desde mi interior, una luz que evocaba memorias de amor, de momentos pasados en que ella y yo compartíamos risas. Era como si una línea espiritual se formara entre nosotros. ¿Lo ves? No puedes perderme, dijo su voz nuevamente, ahora más nítida, resonando a través de la tormenta. Los objetos continuaron cayendo, pero seguí enfrente, luchando por mantenerme firme. El hombre balanceó la cabeza, como si intentara comprender la conexión entre nosotros. Tienes que despertarte. Esto no es real, dijo, pero su voz parecía perder fuerza. El aire estalló en una serie de destellos, y entonces, mi visión se centró en ella. No huyas, le dije. Yo te necesito. El tiempo se ralentizó, como si todo el caos alrededor se detuviera en suspenso. La sombra vaciló, como si su poder estuviera en entredicho. Fue en ese instante que vi algo más, una figura oculta en la penumbra detrás de la sombra. Me congelé, cada célula de mi cuerpo gritaba, pero su rostro me resultaba familiar. No, susurré, y lo supe al instante. Era alguien que no esperaba encontrar, alguien relacionado con todo esto. Fue entonces cuando la verdad se desbordó de mi mente. Lo que había olvidado, lo que había tratado de esconder, ya no podía ser ignorado. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras comprendía que este encuentro no solo era para remediar el pasado, era también para desatar una nueva batalla. La oscuridad parecía alimentarse de mi confusión, y comprendí que el siguiente paso sería el más difícil de todos. Con la nueva amenaza emergiendo, el deseo de luchar floreció en mí. Quiero saber la verdad, grité al aire, dispuesto a enfrentar cualquier sombra que se interpusiera entre nosotros. Y en ese preciso momento, todo se oscureció de nuevo. Capítulo 9. El vacío era total al principio. No sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño del que no podía escapar. El sonido del viento aullando afuera era el único indicador de que todavía existía un mundo más allá de esta oscuridad. Mi mente giraba en la confusión mientras trataba de entender qué había pasado. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la negrura. ¿Fue un rayo de esperanza o un nuevo tipo de terror? No podía decirlo. Me concentré, respirando profundamente. A pesar del pánico, una parte de mí sabía que debía aferrarme a esa luz. A medida que la claridad aumentaba, la figura familiar en la penumbra volvió a hacerse visible. Me sentí más que confundido, estaba atrapado entre el deseo de abrazarla y el miedo a que todo fuera una trampa. ¿Eres realmente tú?, pregunté, mi voz un susurro quebrado. No estoy aquí para hacerte daño, contestó, su tono suave pero firme. Viniste aquí por una razón. Su mirada atravesó la oscuridad que aún nos rodeaba, y por un momento, creí que podía creerle. Pero, todo esto es una locura, dije, tambaleándome entre la razón y el desespero. No tengo idea qué está pasando, pero siento que estoy perdiendo el control. La sombra volvió a moverse, como si hubiera captado mis palabras. Era un movimiento sutil, pero suficientemente claro como para que mi corazón se acelerara. Ella pareció notar mi inquietud. Debes enfrentarte a los miedos que llevas dentro. Tienes que recordar quién eres, insistió. Una oleada de recuerdos me golpeó como un torrente, fragmentos de momentos que había enterrado. Escuché risas, vi flashes de una vida que había intentado olvidar. Entré en un trance, mi cuerpo temblando ante la intensidad de esos rostros y momentos. Pero, entre la confusión, me di cuenta de que había algo más. Una sombra se movía por detrás de mí, susurrando, burlándose de la lucha que estaba llevando a cabo. No, grité. No puedes seguir aquí. Pero era como si la sombra se alimentara de mi rabia, creciendo más fuerte a cada palabra que pronunciaba.
Me sentí atrapado. La figura femenina se acercó, extendiendo su mano. Tómala. Es el único camino hacia la verdad. Me miró a los ojos, y en su mirada vi un reflejo de lo que había perdido y lo que aún podía salvar. Luché con mi propia resistencia, siempre temeroso de caer en la trampa del oscuro vacío que tanto me había perseguido. Finalmente, con un temblor en las manos, alargué mi mano hacia ella. Cuando nuestras manos se unieron, sentí una corriente. Era cálida, familiar, todo lo contrario del frío que había estado sintiendo. La sombra a nuestro alrededor lanzó un grito agónico, quizás porque sabía que había encontrado una forma de debilidad en mí. La luz creció, y la oscuridad comenzó a retroceder. No puedo hacerlo solo, murmuré, entre el miedo y la determinación. Necesito que me ayudes. La figura asintió, pero justo en ese instante, oí un sonido ensordecedor. El estruendo de algo rompiéndose resonó y la realidad comenzó a desmoronarse alrededor de nosotros, como si estuviéramos a punto de ser tragados por el abismo que una vez había dominado. No hay tiempo, gritó, mientras el caos se desataba. Debes tomar una decisión ahora. Su voz era urgente, implacable. La sombra estaba más cerca. Era un manto oscuro, casi tangible, que se abalanzaba sobre mí. Sin pensar, grité, estoy listo para enfrentar la verdad. En ese instante, la luz se intensificó, y la oscuridad chasqueó, como si supiera que su dominio estaba a punto de desvanecerse. Todo se detuvo de repente. Yo estaba en medio de una batalla entre sombras y luz, y no estaba seguro de quién ganaría. Pero una cosa era cierta, conforme el desastre comenzaba, no me había rendido. Capítulo final. Un estallido de luz me rodeó, y sentí que flotaba entre realidades. La figura femenina se fundió en un destello y regresó, pero esta vez, su expresión era diferente, llena de confianza. ¿Está bien, Luis? ¿Estás listo? Las sombras seguían retumbando a mi alrededor, retándose a sí mismas, pero algo dentro de mí se empezaba a desatar. Cuando la oscuridad parecía a punto de devorarme, recordé la calidez de sus manos y las memorias que habíamos compartido. La conexión era fuerte. Dame tu mano, dije, uniendo mi destino al de ella. De repente, como si percibiera nuestra unión, la sombra dio un paso atrás. Era una entidad que se alimentaba del miedo, y lo sabía. Te enfrentaré, me vi gritando, mi voz resonando en ese vasto vacío. La figura detrás de mí asintió, desapareciendo y volviendo a surgir con una imagen más fuerte. Un niño, perdido, asustado, pero todavía lleno de luz. Él también necesita ser liberado, dije en voz alta, dándome cuenta de que todas mis pérdidas, mi dolor, estaban ligadas a un ciclo de arrepentimientos no resueltos. Sin miedo, di un paso adelante hacia la sombra. Tú no me vas a controlar más. La sombra titubeó, debilitándose ante la luz que emanaba de mi interior. Mis recuerdos comenzaron a fluir, todo lo que había guardado, todas las risas, incluso el dolor. Grité su nombre, los quiero. Y con cada palabra, las imágenes que formaban la oscuridad comenzaron a desvanecerse. La figura se mostraba tranquila, como si supiera que el final estaba cercano. Un rugido ensordecedor hizo eco en la habitación mientras la sombra intentaba rodearme de nuevo. Cuando levanté las manos, sentí las manos del niño unirse a las mías, y sentí que su esencia se entrelazaba con la mía. No hay nada que temer. Estás a salvo ahora. La luz creció y se expandió, tomando forma y solidez. La sombra se retorció en un último intento por aferrarse a mí, pero yo estaba ahora más fuerte. No más, grité. La luz estalló y la habitación se llenó de claridad. Sentí una presión en mis pulmones cuando la oscuridad finalmente fue dispersada por la calidez de aquellos recuerdos que había reprimido. Con un último grito, la sombra se descompuso en un mar de fragmentos oscuros que se llevaron consigo el miedo. La luz envolvió todo a su alrededor, hasta que el aire se volvió dulce y ligero. Palpitaciones en mi corazón se sintieron como si subieran por mi pecho. Lo habíamos logrado. Cuando todo se calmó, abrí los ojos con una mezcla de miedo y expectativa. Estaba solo, en el ático. Un rayo de luz del amanecer se filtraba a través de la ventana rota. La tormenta ya había pasado. Temía darme la vuelta, pero cuando miré,
no había sombras. A mi alrededor, las fotos aún estaban en la caja, pero ahora brillaban con una energía renovada, llenas de colores. Intenté exhalar lentamente, pero no podía evitar la sensación de que, aunque había enfrentado mis miedos, había parte de mí que ya no era el mismo. La figura de la mujer apareció por un instante, una ráfaga de luz que sonreía ante mí, como si todo estuviera en orden. Estaré contigo, parecía murmurar. Salí del ático, y mientras descendía las escaleras, una pregunta me quedó resonando en la mente: ¿quién de verdad éramos? Esa conexión con ella, con el niño, y con todo lo que había sido siempre permanecería. Las sombras podrían regresar, pero habían perdido su poder. Para siempre, después de todo, cada recuerdo pesaba y liberaba a la vez. Nunca olvidaré el desafío de aquella tormenta, pero seguía sin saber si aquello había sido un producto de la imaginación, un sueño o la manifestación de mi dolor. Preguntas perduraban, escondidas bajo la piel de mi nueva realidad. Y aunque la incertidumbre era ineludible, había encontrado una manera de vivir con ello. Ahora, la pregunta no era si podría escapar de lo desconocido, sino cómo enfrentarlo. Con un profundo suspiro, cerré los ojos un instante, sintiendo la luz que comenzaba a brillar desde dentro de mí.